¿Sabías que en uno de los tronos más poderosos e influyentes de Europa está sentada una reina cubana? ¿Conoces a esta mujer? Ahora te cuento su historia. María Teresa de Luxemburgo, María Teresa Mestre Batista, nace el 22 de marzo de 1956 en Marianao, La Habana. Su familia posee dinero, pero ella es absolutamente plebeya. Su padre era José Antonio Mestre y su madre era María Teresa Batista, ambos originarios de La Habana. Su abuelo materno era el hacendado Agustín Batista y González de Mendoza. Este hombre venía de Puerto Príncipe, o sea, de Haití, pero trabajaba como el presidente del Consejo Administrativo de la Trust Company Cuba. Y su abuela materna era María Teresa Falla Bonet, la hija de Laureano Falla Gutiérrez. Laureano Falla Gutiérrez era un español nacionalizado cubano, jefe de la Trust Company y dueño de la Trust Company, uno de sus bancos, y otro banco que hasta hoy se desconoce, pero que también era dueño de varios ingenios azucareros. Cuando triunfa la revolución, la familia Mestre Batista decide mudarse a Estados Unidos y entonces ellos se instalan en la ciudad de Nueva York. En Nueva York, María Teresa comienza a estudiar en la Marymount School. Luego también estudia en el Liceo Francés. En el año 1965, la familia decide mudarse de Nueva York y emigrar hacia España. En España, más o menos en la ciudad de Santander, donde ellos poseían muchas propiedades, entre ellos granjas, tierras e ingenios. Después de un corto tiempo en España, la familia decide instalarse en Ginebra, en Suiza, donde su padre puede continuar con sus negocios en las empresas bancarias. Aquí María Teresa va a la escuela de Gstaad y luego va a un internado que cómicamente tiene el mismo nombre, se llama Marie Thérèse, donde en el año 1975 ella obtiene su diploma en formación en el idioma francés. Posteriormente, María Teresa ingresa a estudiar en Ginebra ciencias políticas. En la Escuela de Ciencias Políticas es donde ella conoce al heredero del trono de Luxemburgo. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque aquí es bastante interesante. Hay muchas leyendas que se cuentan, sobre todo se cuentan en el ducado de Luxemburgo. Se cuentan muchas leyendas. María Teresa es querida, ella es querida en el ducado, pero se cuentan muchas leyendas de cómo fue que sucedió todo entre ella y el heredero del trono. Cabe aclarar, yo estoy hablando de una reina, pero en realidad María Teresa no es una reina, porque Luxemburgo no es un reinado, Luxemburgo es un gran ducado. Entonces María Teresa en verdad no es una reina, es una gran duquesa. En el momento que ella conoce a Enrique en la Universidad de Ginebra, cuando estaban estudiando ambos la misma carrera, la carrera de Ciencias Políticas, ya él era el heredero, o sea, el gran duque heredero, o sea, él estaba en primer lugar en la línea sucesiva para sentarse en el trono de su padre. Entonces, hay una historia que no sé, tengo que decir que no sé si es verdadera o si es falsa, pero que a partir de los años, durante los años, se ha mantenido, esa historia se ha mantenido fuertísimo aquí en Europa y sobre todo acá donde yo vivo en Saarlouis, que yo vivo a 20 minutos de Luxemburgo, y también en la parte de Lothringen, que también colinda con Luxemburgo, y en Luxemburgo esa historia se ha mantenido que no hay quien la pueda quitar. E incluso hay un refrán que utilizan mucho las personas de Luxemburgo, que el refrán se llama la corbata de María Teresa. ¿Y qué les cuento? Les cuento este chisme que no puedo decir que sea real ni que sea falso, pero que se ha mantenido de manera inevitable en las bocas y en el jargón popular, porque toda la gente habla de eso. Se dice que María Teresa vio a Enrique en el comedor de la universidad,
que él todos los días se sentaba en una mesa tranquilo a tomar su almuerzo en la universidad y que ella lo vio, que no le gustó mucho, pero que después se enteró de que era el heredero del trono de Luxemburgo. Y cuentan las malas lenguas, que no puedo decir si es verdad o es mentira, pero repito, es una historia que todo el mundo la cuenta, sobre todo en Luxemburgo. Cuentan las malas lenguas que ella se acercó a él con su bandeja y que cuando le pasó por al lado, le disparó como que cachú o mostaza, una de las cosas, en la corbata, y que le cayó a él en la corbata. Y que entonces ella se disculpó de mil maneras. Oh, disculpa, disculpa, y se le acercó bastante y lo limpió un poquito, pero que la punta de la corbata, ella no la limpió, la culpa de la corbata, ella la tomó y se la pasó por la lengua de manera lasciva y le quitó el cachú. Y que después ella sencillamente dio la espalda y se fue. Pero ya había causado impresión. El caso es que luego sencillamente se conocieron, él la buscó, parece que le gustó la forma en que ella le limpió el cachú y según las malas lenguas, y se casaron después de apenas 10 meses de noviazgo. Bueno, ahora vamos a volver a la parte seria de la historia. Esto fue un paréntesis que hicimos porque quería contarles este pedacito, porque este pedacito se habla mucho de Luxemburgo y de Alemania, de esa historia. Por supuesto que la corte de Luxemburgo, cuando los periodistas preguntan o cuando alguien escribe sobre eso, pues siempre protestan, ¿no? No les gusta que hablen de ese tema, pero es algo que se ha mantenido durante los años muy consecuentemente, de que la historia fue así. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su suegra, Josefina Carlota, que Josefina Carlota sí es una mujer real, o sea, noble, que venía de la nobleza. Nunca la quiso porque ella es una plebeya. Su familia habrá podido tener dinero, pero no es nada más y nada menos que una plebeya de Marianao. Y su suegra quería, por ejemplo, una mujer de alcurnia para su hijo, una mujer de clase para su hijo, y no una mujer que en realidad no tenía la clase para estar con su hijo, no venía de buena familia, sino sencillamente de una familia adinerada. Son dos cosas diferentes. Acá, en la nobleza real, no es lo mismo. Tener dinero no significa tener alcurnia. Luego de la muerte de su suegra, ella ocupa el puesto de Gran Duquesa de Luxemburgo. En estos momentos ya ella no es la Gran Duquesa de Luxemburgo, sino que ella es la Gran Duquesa Consorte de Luxemburgo, porque ya su hijo tomó el trono. O sea, ya ella y su esposo no son las personas que gobiernan, sino que ahora quien gobierna es su hijo, y entonces ella sigue siendo una Gran Duquesa, pero es la Gran Duquesa Consorte. Ella y Enrique se casaron el 14 de febrero del 81 en Luxemburgo, en la Catedral Santa María. Cuando ella se conoció con Enrique, a ella le dieron el título de señorita. Ella nunca tuvo un título porque no era noble, era plebeya. Entonces dieron el título de señorita Doña Teresa Mestre Batista, para que tuviera por lo menos un titulito para poderse casar. Pero bueno, ahora después de casada, heredó 50.000 títulos: la viscondesa de Hammerstein, la señora de Marlborough, la señora de Wiesbaden, señora de Stein, señora de Merber, señora de Limburgo, señora de Epstein, condesa de Katzenelnbogen, condesa de Diez, condesa de Königstein, condesa de Zain, condesa de Palatina del Rin y duquesa de Nassau. Para que vean, niñas, prestenle atención a la corbata, que a lo mejor nacieron plebeyas, pero pueden tener 1500 títulos después. En todo caso, hasta el día de hoy y desde el año 1981, hay una señora nacida en Cuba, 100% cubana, reinando en una de las casas más importantes de Europa. En estos momentos ya no es ella quien reina, porque como decía, su hijo Guillermo, que fue el heredero del trono, el hijo mayor de ella, el primogénito, en estos momentos es el gran duque de Luxemburgo, y ella ha pasado a ser la gran duquesa consorte. Aún así, hizo buena carrera. Niñas, préstenle atención al cachú. Cuando les pase un hombre con corbata por al lado, arriba.